Hola, en este video continuaremos platicando sobre las ecuaciones lineales. En este caso, vamos a evaluar la representación gráfica de las ecuaciones lineales. Además, al final de este video analizaremos un ejemplo de la aplicación de las ecuaciones lineales para el análisis de la productividad de pozos. Una representación gráfica de una ecuación lineal de una sola variable se puede ver de la siguiente manera. Por ejemplo, x es igual a 3 o y es igual a 5. Se representa como una recta paralela a uno de los ejes. X es igual a A, que es una recta vertical en el plano, y y es igual a B, que es igual a una recta horizontal en el plano. X es igual a 3, por lo tanto representa nuestra recta vertical que va a cortar en el eje X en 3. Y y es igual a 5, que es una recta horizontal que corta en el eje Y en 5. Como podemos observar, tenemos el punto 3,5, en el cual los vectores representan el punto de partida desde el origen, en el eje X y en el eje Y. Como se menciona, X es igual a 3 representa una recta vertical que corta en el eje 3, en X, mientras que Y es igual a 5, que es una recta horizontal que corta en el eje Y en 5. La unión de estos puntos forma el punto 3,5. Para una representación gráfica de ecuaciones lineales, pero ahora hablando de dos variables, se utiliza una ecuación de la forma ax más by, que es igual a c. Representa una recta en el plano cartesiano, que es equivalente a 2x más y, que es igual a 6, en donde dice que si x es igual a 0, y es igual a 6, que es un punto en 0,6. Si y es igual a 0, x es igual a 3, que representa un punto en 3,0. La recta se va a dibujar uniendo los puntos en 0,6 y 3,0. Tenemos en esta sección lo que es un plano cartesiano en X y en Y, que se puede dividir tanto en cuadrantes, cuadrantes positivos, cuadrantes positivos negativos, cuadrantes negativos y cuadrantes positivos también. Vamos a representar el punto 3,0, ¿ok? Que lo hemos representado en nuestro eje X, como lo observamos aquí con la línea punteada en color negro, donde colocamos el punto en 3. Y por otro lado, vamos a representar el punto 0,6, que se ve representado en esta recta de manera vertical, en donde estamos observando donde intersecciona la recta en 0,6. ¿Ok? Uniendo los puntos 3,0, 0,6, se dibuja una recta en el plano. Ahora, eh, con respecto a la productividad de pozos, hay un tema muy importante conocido como el comportamiento de afluencia. El comportamiento de afluencia, ¿qué es? Representa la capacidad de un pozo para aportar fluidos. Es decir, el comportamiento del flujo va a indicar la respuesta de la formación a un abatimiento de presión en el pozo producción, es decir, a una reducción de presión. ¿Esto cómo se representa? Se representa mediante unas curvas conocidas como curvas IPR, conocidas como Inflow Performance Relationship. Representa la forma de energía del reservorio que evalúa lo que es el caudal versus la presión dinámica, es decir, la producción versus la presión que se tiene en el yacimiento. Esta curva IPR nos va a decir qué tanto está aportando tu pozo con respecto a la productividad y se evalúa lo que es el caudal, la producción, que puede evaluarse, ejemplo, en barriles por día. ¿Ok? Esta definición de curva IPR o esta IPR es una herramienta matemática que se utiliza en la ingeniería para evaluar el rendimiento del pozo al representar gráficamente una tasa de producción contra la presión de fondo de pozo, ¿ok? En un sistema integral de producción. Los datos requeridos para crear una curva de comportamiento del pozo IPR se obtienen al medir las tasas de producción bajo las diferentes presiones de abatimiento, es decir, bajo las caídas de presión. Recordemos que un yacimiento es como, vamos a poner esta analogía, tienes una botella de refresco, la cual
la abres, en una botella de refresco con gas, la abres y ¿qué pasa? Pues el gas empieza a salir, ¿no? Al momento que este gas empieza a salir, se reduce la presión, ¿ok? En un pozo petrolero es muy similar, ¿ok? Al momento que iniciamos em, contacto con el pozo, al momento que empezamos a iniciar una producción, tenemos una caída de presión, ¿ok? Esta caída de presión se reduce en las tasas de producción. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante evaluar cómo se va comportando el pozo con respecto a la producción. Para esto se realizan regularmente pruebas de presión bajo una serie de herramientas también matemáticas, ejemplo, las curvas IPR para evaluar su producción a distintos escenarios. Por ejemplo, a tartas tuberías, con una formación con cierto daño, una formación quizás que fue dañada en el momento de la terminación, etc., ¿no? Solamente son algunas aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones de los sistemas lineales en el área petrolera, la composición del fluido de yacimiento y el comportamiento de la índice de productividad nos va a decir de qué manera se va a comportar lo que es nuestra recta. Por ejemplo, sabemos que la producción de un pozo petrolero puede producir tanto líquido, o sea, aceite y gas. ¿Ok? Al momento de una condición del pozo en donde solamente tenemos un solo tipo de fluido, imaginemos que solamente tenemos aceite, regularmente estamos a condiciones de presiones iniciales de más elevadas, o sea, grandes, en donde solamente tenemos un fluido, ¿ok? Que es el aceite. Ese aceite trae en solución, o sea, junto con el gas, pero el gas está comprimido. ¿Ok? Cuando tenemos ese caso, tenemos un comportamiento que se conoce como lineal, en donde la ecuación de Darcy, basado en la ley de Darcy con respecto a la permeabilidad, nos ayuda a determinar y poder calcular lo que es el caudal mediante una serie de ecuaciones. ¿Ok? El caudal está representado en lo que son barriles por día con respecto a la producción. Cuando estamos hablando ya de un caso en donde tenemos tanto líquido y gas por separado, o sea, ya tenemos las primeras burbujas de gas, ya tenemos lo que es el aceite, el comportamiento de la curva IPR, que es la curva de producción, es totalmente distinta. Y se utilizan también con base en la ecuación de Darcy, pero además con otra metodología, se analiza mediante ecuaciones la manera en que se determina el índice de productividad. El índice de productividad no es más que otra cosa que decir qué tanto está produciendo tu pozo a tantas presiones, ¿ok? Esto anudado a análisis nodales y curvas de IPR, se utiliza para la producción de pozos. Si te interesa conocer un poco más sobre esos temas, que sé que estamos en este momento en unas fases iniciales, pero sé que en algún momento se va a platicar sobre estos temas y bueno, no es más que otra cosa que la aplicación de los métodos algebraicos en la producción, ¿no? No solamente en la producción, sino en muchas otras áreas, en donde nos da la evidencia de que el álgebra está alrededor de todo nuestro día, ¿no? Si nos ponemos a analizar en dónde se aplica, pues bueno, pues también se aplica en la vida diaria, ¿no? Y a veces inclusive ni siquiera nos damos cuenta. Te recomiendo además leer libros sobre ingeniería petrolera, puedes leer libros sobre productividad de pozos. En este caso, yo te voy a recomendar una lectura que prácticamente es un libro que se llama Producción en Sistemas de Producción Petroleros. Esta es la fuente, lo puedes buscar así en internet. Me parece que en alguna u otra página está de manera gratuita, pero también es un libro que tú puedes consultar en cualquier momento. ¿Ok? A lo que voy es que puedes ir armando tu bibliografía desde este momento, desde lo que son las ciencias básicas, que es el libro básico de Baldor hasta ya temas más especializados con respecto a la producción. Te invito a que leas más sobre esto. Si te entras a internet, puedes entrar a páginas de revistas científicas en donde tú puedes tú indagar sobre el tema de el índice de productividad, cuestiones de afluencia, análisis nodales, que son las palabras claves que aplican justamente la matemática
en la ingeniería petrolera, ¿no? Entonces, esto nos da una idea de que no estamos tan alejados con la aplicación de estos análisis de ecuaciones lineales, ya sea de una o de dos variables. Más adelante vamos a ver un ejemplo de cómo realizar funciones lineales, sus aplicaciones, ejemplos de aplicación, ¿ok? Entonces, espero que este video haya sido de tu agrado. Nos vemos en el siguiente video.